Que la paz de Dios esté en cada uno de los presentes esta tarde. Amén. Feliz fiesta para todos. Estamos entonces en la fiesta del Señor, reunidos, felices porque podemos estar con nuestras familias, nuestros nietos, nuestros hijos, todos con un propósito de poder venir a cumplir con esta ordenanza del Señor. Muy alegre por escuchar a estos niños también. Me alegra, un conjunto maravilloso, el futuro entonces que tenemos. Y eso va a ser entonces muy importante, porque vamos a necesitar entonces en los últimos tiempos que nos encontramos difíciles, entonces vamos a necesitar la fuerza de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Porque vamos de paso, todos tenemos que seguir el camino que ha marcado Dios. Pero como decía el gran profeta Isaías, me gusta leer este versículo en nuestras Biblias que tenemos, el capítulo 29 del profeta Isaías, porque nos deja una claridad para que nosotros podamos decirle a la gente, o a alguien que nos pregunta sobre las fiestas solemnes. Entonces el profeta Isaías, unos 700 años antes de Cristo, dijo: ¡ay de Ariel, ciudad donde habitó David! De un año a otro sigan las fiestas su curso. Esto quiere decir, hermano, que las fiestas de Dios tienen que continuar, porque es el propósito de Dios. Entonces va a llegar hasta la consumación de los siglos. Entonces nadie se puede atrever entonces a decir que estas fiestas quedaron caducadas, quedaron terminadas, y sobre todas las cosas cuando profundizamos en el capítulo 5, 17 del libro de Mateo. Entonces, hermano, no es que Jesús quiso decir allí que terminaba, sino que, hermano, dijo a la multitud: no penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Aquí muchos lectores se han confundido cuando dice que a él vino a cumplir y aquí dejó todo terminado. ¿Sabe lo que quiso decir el Señor Jesús? Una palabra que utilizó el apóstol Pablo allí en el libro de Hebreos, su capítulo 5, el versículo 2. Aunque era hijo, aprendió la obediencia. Entonces él vino a este mundo sin insinuar en lo más mínimo que él iba a sacar. Entonces, hermanos, lo más sagrado, lo más excelente que Dios había preparado. Mis queridos hermanos, ustedes van a escuchar para estos niños presentes que mañana van a crecer y tal vez van a tener un recuerdo. Si alguien está hablando aquí no está, nuestro hermano Tiel dijo algo en una oportunidad. Ustedes van a escuchar del hermano Tiel que dice, hermano, que cree que hay un Dios y hay un Hijo. Y hermano, ese Dios, creador de todas las cosas, Él formó un Hijo, y que es el Hijo de Dios. Miramos en la palabra, en el libro de Proverbios, su capítulo 8, su verso 22, 23 y su versículo 30. Para que ustedes lo tengan en la mente, en la memoria, y cada vez ustedes puedan también ahondar, puedan investigar sobre la palabra de Dios. Este sabio Salomón, uno de los hombres más instruidos de parte de Dios, dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Cuando aquí está hablando Jehová me poseía,
Está hablando directamente de Jesús. Y luego dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes que el mundo fuese. Y en el verso 30 dice, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Cuando nosotros, hermanos, los que realmente también nos hemos pasado por hombres incluidos materialmente, para poder construir un edificio o algo importante, se necesita, hermano, de tener ingenieros, arquitectos, para que, hermano, lo que se va a realizar, entonces, hermano, sea estampado en algo, hermano, que pueda quedar entonces marcado. Entonces, ¿cómo continuar? ¿Cómo hacer un edificio, una obra? Calculista. Ese fue Dios. Dios, hermano, elaboró todo, pero necesitaba de alguien que sea entonces, hermano, el que iba a llevar adelante aquello que había hecho Dios programado, con un propósito, con un fin. ¿Recuerdan ustedes que en el libro 38 de Job, del verso 1 adelante, de lo importante el verso 4, el verso 5, allí, hermano, detrás de un torbellino, habló Dios con un gran hombre como era Job. Y le dijo, cuando yo hacía el universo, dímelo si eres sabio, ¿dónde estabas tú? Cuando yo tiraba los lineamientos, dímelo. Y luego dijo, ¿quién puso la piedra angular? ¿Cuánto hablamos de la piedra angular desde los Salmos hacia adelante? Isaías, o vamos al Nuevo Testamento. Pero si vamos a ahondar, vamos a profundizar en la base. ¿Cuándo puso Dios la piedra angular? Dios ya lo tenía destinado a su Hijo. Y todo lo que tenía programado Dios, lo iba a desarrollar su Hijo. Todo lo que tenía planeado, su Hijo iba a ser el que iba a llevar adelante la misión. Cuando puso la piedra angular en la creación, la primera solemnidad que Dios tenía en este plan maravilloso era el Santo Sábado. Capítulo 2 del Génesis, del verso 1. Hizo la creación, hizo el universo y, hermano, dijo que había que descansar de todo el trabajo. Pero, hermano, ese día le puso nombre, el séptimo día, y le puso que era el sábado. Y este, hermano, tiene un propósito. Por eso, hermano, que el sábado tiene un renombre importante en toda la Biblia. Porque, hermano, allí está la base. El sábado representa en la consumación de los siglos, cuando terminan los 6.000 años, el séptimo 1000 es el reino milenial.
El sábado, entonces, hermano, va a llegar hasta el séptimo mes. Es una fiesta importante. Y por ello, hermano, que nosotros tenemos que estar muy basados, muy fundados para decir la palabra de Dios, decir las cosas. Esta fiesta, hermano, tiene una gran representación. Así como todas las fiestas están representadas. Y me atrevo a decirle, hermano, que todas están representadas en nuestro Señor Jesús. Así como el sábado lo organizó Dios, Levítico 23, y marcó la primera fiesta semanal, todos los sábados. Entonces, hermano, para respetar esa gran solemnidad del sábado. Y la segunda solemnidad, una gran representación que representaba entonces, hermano, esta solemnidad con tanto fundamento, con tanta base. Hablamos mucho, hermano, también en esta solemnidad, como aquí en este lugar y en todos los lugares, cómo Dios, hermano, tenía ideado desde antes de la fundación del mundo un cordero. Miren si me indagaron los apóstoles. Por eso, hermano, cuando les digo, jóvenes, hay que indagar. El apóstol Pedro dijo que Dios tenía un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo sabía el apóstol Pedro? Que iba a venir un cordero representado desde antes de la fundación del mundo. Mis queridos hermanos, en Melquisedec, han escuchado ustedes hablar de Melquisedec con los niños, sobre todo los adolescentes. Capítulo 14, versículo 18 del libro del Génesis. Y en esto, hermano, también voy a tomar una palabra del Nuevo Testamento para volver al Antiguo Testamento. Jesús, estando con sus discípulos, les dijo en el capítulo 24, 44 del libro de Lucas: escrito está de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ustedes, niños, saben que el Pentateuco significa los 5 libros de Moisés, escritos por Moisés: el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y el Deuteronomio. Y en esos 5 libros también está hablando el Señor Jesús. Escrito está de mí, en la ley de Moisés. Ese rey de Salem, que dice que se llamaba Melquisedec, también estaba representado en nuestro Señor Jesús. ¿Cómo sería, hermano, ese momento, ese reconocimiento de ver ese personaje tan grande, que le dieron todo, le entregaron los diezmos, le dieron pan sin levadura y vino? Ahí no estaba hablando del Cordero, pero ya estaba hablando de un Jesús representado. Y ya, hermano, estaba el pan y el vino. Dice, hermano, el capítulo 12 del libro del Éxodo, que Dios dio una orden, le dijo que había que tomar el día 10 un corderito. Pero este cordero tenía que ser algo muy especial, de lo más perfecto, que no tenía que tener ningún defecto.
ese corderito se tenía que dejar hasta el día 14. Y él dice que en la orden de Dios, que en el día 14 ese corderito, entre las 2 tardes, tenía que ser inmolado. Ese divino cordero representaba a nuestro Señor Jesús. Fue inmolado. Ustedes también se van a preguntar, ¿cómo fue las 2 tardes? Eso es importante para ustedes, jóvenes. Israel, hermano, dividía en 4 partes la noche y en 4 partes el día. De las 6 de la mañana a las 9, la hora tercia, era una mañana. Y una segunda mañana era de las 9 a las 12. De la hora sexta de las 12 hasta las 3 comenzaba una tarde. Y después venía la otra tarde que era de las 3 a las 6 de la tarde. La orden de la palabra de Dios dice que entre las 2 tardes tenía que ser inmolado nuestro divino cordero. Y no podía, hermano, pasar a otro horario, sino que tenía que ser exactamente a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde fue inmolado nuestro divino cordero. Y la orden dijo, y esta noche lo comeréis con hierbas amargas y panes y levadura. 3 cosas importantísimas. De las hierbas amargas, porque ustedes también, cada uno son conocedores de lo que es la chicoria, amarga, de lo que es el rabanito, que tiene un sabor picante, también es fuerte. Pues hermano, esto también tenía representación. Y también en el sufrimiento de lo que iba a pasar su pueblo, como así también nuestro Señor Jesús. Iba a pasar entonces por procesos muy difíciles. Y dice que había que comerlo esa noche con hierbas amargas y panes sin levadura. Y la sangre, tanto que se habló también, hermano, porque es importantísimo hablar. Ahora, hermano, mi pregunta es, ¿qué simbolizaba la carne? Lo va a decir Jesús. Ese pan, hermano, iba a ser lo más puro, sin pecado, sin maldad. Eso iba representando también a nuestro Señor Jesús. La pureza, la inocencia. Entonces, hermano, que nuestro Señor Jesús no tenía ningún pecado, no tenía ninguna maldad. Eso es un corderito representativo. Y se representaba también, hermano, y se llama el Cordero Pascual. Estas cosas son importantes porque todas estas cosas son, hermano, todas de un mismo derivado. Nuestro Señor Jesús ansiaba de estar con sus discípulos para poder explicar lo que era el pan y lo que era, hermano, el vaso que iban a participar. Yo los quiero llevar, mis queridos hermanos, en parte de la profecía. Principalmente lo hago a veces para nuestros jóvenes, nuestros niños. El capítulo 49 del libro del Génesis, el gran patriarca Jacob profetizó también de nuestro Señor Jesús lo que iba a hacer nuestro Señor Jesús. En el versículo 11 del libro de
del Génesis, dice, atando a David su pollino y a la cepa el hijo de su asno. Nos detenemos en los primeros renglón. Atando a David. Está hablando de un pollino y que se iba a atar a la raíz. Todo lo que conocemos, lo que es la vid. Atado a la base, a la raíz, al tronco, porque tiene fuerza, a la cepa. Pero hermano, empieza a decir, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Empezó Jacob a hablar, hermano, de que las uvas iban a dar, hermano, el producto más importante, que está representado entonces en ese vino, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El gran Moisés, capítulo 32, del libro del Deuteronomio. Principalmente, hermano, esto lo hago yo para los oyentes, los jóvenes, para que, como dije al principio, andar, estudiar, sacar lo mejor. Ustedes puedan sacar lo mejor para el día de mañana de todo lo que les voy a comentar en esta tarde. El verso 13 del Deuteronomio y el verso 14 dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de carneros o de corderos, carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva de vino. Lo mejor del campo, lo mejor de la naturaleza, el trigo, el pan y el vino. Dos cosas entonces, hermanos, muy importantes. Y hablando de nuestro Señor Jesús, y vamos al profeta Isaías. ¿Por qué, hermano, los toros de Basán? ¿Por qué, hermano, de la naturaleza lo mejor? Hermano, porque en el lugar de los toros de Basán, de allí entonces, hermano, había una naturaleza de lo más grande, lo más hermoso. Entonces, hermano, tantas cosas representativas. La mantequilla, porque tuvieron la suerte de estar en un campo, cómo se nutrieron un niño, entonces, hermano, con una mantequilla de vaca, entonces, hermano, alimentados, fuertes. Así también nuestro Señor Jesús venía representado, y decía también el profeta Isaías en su capítulo 7 del libro de Isaías, 14 y 15. Ya, hermano, vamos llegando un poco más adelante los profetas, donde nos empiezan a hablar del nacimiento de Cristo. Por tanto, el verso 14, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este proceso, hermano, qué importante, porque, hermano, nos está dando el anuncio de que iba a venir este Salvador a este mundo. Y el verso 15 se comerá mantequilla y miel.
hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Como cada uno que hemos tenido la oportunidad de nacer y criarnos, nutrirnos, así también tenía la necesidad el Hijo de Dios de venir a este mundo, nacer, como todos nosotros, y también, hermanos, alimentarnos, para que podamos estar fuertes, para que podamos también ir discerniendo lo bueno, lo malo, a medida que vamos creciendo. Él también venía a este mundo. ¿Y cómo se encontró? Entonces con su pueblo en su propia tierra. Pero él venía dotado de parte de Dios. Mis queridos hermanos, el capítulo 11 de Isaías, su verso 2. Y esto es interesante, para darle lugar, hermano, a lo que es el Padre y lo que es el Hijo. Allí, hermano, dice la palabra que iba a venir con el Espíritu de Jehová. Cuando dice, hermano, que iba a venir con el Espíritu de Jehová, se está refiriendo a su Hijo. Unos 700 años antes está hablando este profeta de nuestro Señor Jesús. Y dice, hermano, que iba a venir con los 7 espíritus del Padre. Esto es importante. Ustedes pueden decir, ¿dónde nuestro hermano Dios nos puede comprobar que son los 7 espíritus del Padre? Si usted lee el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 13, entonces, hermano, allí encontramos que dice que el que estaba sentado en el trono es el Padre. Y mirando al costado dijo, y al Cordero se ha dado el espíritu de poder, de sabiduría, de inteligencia. Y así numera los 7 espíritus del Padre. Entonces, hermano, Dios le dio entonces, hermano, este poder para que Él viniera entonces a este mundo con esa sabiduría de Dios, con esa capacidad. Porque, hermano, esta fiesta también representa que Dios liberó a un pueblo de una esclavitud. Pero también Dios necesitaba que viniera el Hijo de Dios a este mundo para liberarnos también a cada uno de nosotros del pecado, sacarnos de la esclavitud del pecado y traerlo a la luz de la doctrina, a la luz del Evangelio, para poder también marcarnos un camino que nos lleve hacia el más allá. Mis queridos hermanos, voy a mirar otra profecía que se cumplió, pero vamos a entrar en el Nuevo Testamento. En el capítulo 11 del libro de San Juan, todos, hermanos, tenemos un gran conocimiento lo que hizo el Señor Jesús a pocos días de la última Pascua: resucitar a Lázaro, su gran amigo. ¿Por qué lo haría antes de la Pascua? Resucitar a su gran amigo Lázaro. Porque, hermano, Lázaro, Marta y María y Jesús eran 4 amigos inseparables. Entonces él hizo una obra importante, hermano, antes de la Pascua, la última Pascua. Y dice el capítulo 11, el versículo 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús,
Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Esto, hermano, fue algo grande en Israel. El capítulo 12 nos narra la continuidad de todo este acontecimiento. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. 6 días antes de la Pascua. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y María, ¿cuántos recuerdos tenemos de estas dos mujeres, de Marta y María? Pero aquí, hermano, vemos una acción grande. En esta oportunidad, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, el corazón de uno que ya no estaba tan perfecto. Pero dijo esto no porque se cuidara de los perdón, vamos a leer el verso 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 200 denarios y dado a los pobres? Hermano, en una tremenda acción que había antes de la fiesta, que alguien diga de esta barbaridad, como que, hermano, esto era un desperdicio de poder derramar ese perfume. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. En otra parte de los evangelios dijo, donde quiera que se predique el evangelio, que se diga lo que hizo esta mujer, porque me preparó para mi sepultura. De ese cordero, hermano, que venimos hablando desde la creación. Y hermano, ahora estamos hablando de que Él iba a pasar por este proceso. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Fue una revolución en Israel, hermano, lo que hizo el Señor Jesús. Primero, haber resucitado a Lázaro. Segundo, hermano, que esa mujer, hermano, lo preparó al Señor, porque entendió lo que había dicho el Señor Jesús, que Él iba a morir y que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces, hermano, una preparación. Y lo siguiente, hermano, se cumple una profecía que había dicho Jacob.
El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Mis queridos hermanos, se cumplió una profecía, lo que había dicho también Jacob. Capítulo 9 de Zacarías, versículo 9. Aquí se cumplió esa profecía también. Entonces, hermanos, en esa forma él entró a Jerusalén. Y se llama, hermanos, la entrada triunfal en Jerusalén, que entró Jesús. Y allí, hermanos, en la tierra de Israel, donde entró Jesús, hasta el día de hoy, se llama la puerta dorada. Esa puerta dorada está sellada. Que entró nuestro Señor Jesús por ella, y el capítulo 44 de Ezequiel dice, hermano, que esa puerta se va a abrir nuevamente cuando el Mesías venga nuevamente. Y hermano, y todos los que han tenido la suerte de ir a Israel, hermano, han dicho exactamente lo que es la puerta dorada, custodiada, donde nadie puede introducirse a ese lugar. Por esa puerta entró el Señor y se cerró, y no se va a abrir hasta que venga nuevamente el Mesías. ¿Volverá el Mesías nuevamente a Jerusalén? La entrada triunfal en Jerusalén. Proféticamente se cumplió la primera venida. Y se cumplirá, hermanos, exactamente también en la segunda venida. Y estamos hablando del Rey. Nuestro Señor Jesús dijo en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 5, 34 y 35 del libro de Mateo: No juréis por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad de ¿quién? Del gran Rey. Entonces, hermano, Él entró entonces en Jerusalén, y se llama la entrada triunfal en Jerusalén. Y dejó, hermano, esta muestra entonces, hermano, que Él va a volver nuevamente y va a entrar, hermano, por esa puerta que está sellada, está cerrada. Y que el rabinato, entonces, hermano, lo dice abiertamente: esta puerta se va a abrir cuando venga el Mesías. Ellos, hermanos, esperan un Mesías que viene por primera vez, pero es el mismo. Nosotros lo esperamos por segunda vez. Pero eso es lo que le está faltando a este pueblo, hermano, ese despertar. Hermano, que ellos puedan entonces, hermano, reconocer a nuestro Señor Jesús. Qué maravilla va a ser eso, hermano, cuando ellos lo reconozcan. Y que entonces, hermano, esta fiesta que tiene tantos símbolos, y que Jesús dijo, estando allí entonces con los 12, no beberé más del fruto de la vid, hasta que venga de nuevo y lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, hermanos, estamos esperando, como dijo el apóstol Pablo, todas las veces. Entonces, que lo hicieres, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer esta obra maravillosa, porque todavía nuestro Señor Jesús está a la diestra de Dios Padre, sentado a la diestra de Dios Padre, esperando el momento, hermano, para regresar nuevamente aquí a la tierra, pero con un propósito de poder entonces, hermano, cumplir que las solemnidades, todas entonces, hermanos, van a llegar al reino. Queridos hermanos, y en ese reino queremos estar todos con nuestro Señor Jesús. Estas almas, entonces, hermanos, que Él vino a entregar el mensaje para abrir una puerta entonces a la humanidad, para decirles entonces, hermanos, que
hay un camino para que nosotros también lo podamos transitar, así como lo hicieron los israelitas. Los hermanos que salieron de Egipto iban rumbo a Canaán. Así también nosotros, hermanos, vamos con ese rumbo de llegar hasta acá para encontrarnos con el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, las solemnidades no van a terminar en este tiempo, sino que van a terminar en la consumación de los siglos. Mis queridos hermanos, hay un versículo de la palabra de Dios, el libro de Isaías, y a veces por ahí también, hermanos, confundimos los tiempos. Y también, hermanos, es importante decirlo. Hermanos, antes del reino milenial hay una antesala. Esa antesala, mis queridos hermanos, se llama Gobierno de Paz de Israel. Entonces, hermanos, eso es importantísimo. Porque si ustedes leen el capítulo 14 de Zacarías, hablando de la fiesta de las cabañas, que van a ser las últimas cabañas, el que no subiere de año en año a celebrar la fiesta de las cabañas, no vendrá lluvia sobre ellos. Eso ya es el final. Y eso no va a ser en la Nueva Jerusalén. Y este verso, hermano, que les cito, no corresponde, hermano, en la Nueva Jerusalén. Porque las generaciones llegan hasta el milenio. El calendario también llega hasta el milenio. Entonces, hermano, el que va a subir de mes en mes, sábado tras sábado, va a ser en el gobierno de paz de Israel, para estar en la fiesta, esperando al rey, que va a venir entonces, hermano, para estar con su pueblo. Pero no en la Nueva Jerusalén, ese versículo, porque allí ya no hay generaciones. Aquí en el gobierno de paz de Israel, todavía, entonces, hermano, están allí, hermano, los niños. Y dice que está un pueblo en santidad, a la espera del rey, esperando que venga el rey. Eso va a ser la iglesia, que va a estar esperando entonces el regreso del Señor. Mis queridos hermanos, esta recorrida muy breve, que tiene mucho más, pero más yo me referí para que ustedes, queridos hermanos jóvenes, esto que lo poco que yo les estoy dando, ustedes puedan indagar, ustedes puedan investigar lo mejor, sacar de todo esto, como hizo el gran médico de Antioquía, Lucas, que escribió 2 libros, Lucas y el libro de los Hechos. Y en el primer libro de la Biblia de Lucas, en el primer libro, dice que él indagó, investigó. Él no fue de los 12 que estuvieron con Jesús allí en la mesa. Pero él después, entonces, hermano, indagó cosa por cosa para ver si era real todo lo que, hermano, se hablaba de nuestro Señor Jesús y los acontecimientos de lo que iba a ser entonces, hermano, la muerte de nuestro Señor y lo que íbamos ahora a participar nosotros de ese corderito, entonces, que representa a nuestro Señor Jesús. Entonces, hermano, el pan y el vino. Entonces, hermano, yo dije que representaba la carne, porque son todas cosas de un mismo derivado. No las podemos separar. Entonces, hermano, por eso dijo Lucas en el capítulo 22, dice que estaba cerca de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. Se llama la Pascua porque, hermano, el que no come mi carne y bebe mi sangre, dijo Jesús. Entonces el pan representa el cuerpo de nuestro Señor. Y hermano, y la sangre también, entonces, hermano, representa entonces que Jesús confirmó el nuevo pacto, y donde nosotros no pudimos tener la posibilidad, la suerte de poder entrar, entonces, hermano, en ese nuevo pacto, por su sangre que nos limpia y nos purifica, y entramos también nosotros a ser lavados para poder ser participantes y poder entonces soñar, entonces, hermano, de encontrarnos con el Señor en vida. Entonces, esta Pascua que él fue entonces sacrificada, pero tenía representación. Entonces él lo dijo abiertamente en el capítulo 6 del libro de San Juan. Entonces el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día posterior. Entonces, mis queridos hermanos, los que hemos participado, entonces es algo muy grande, entonces, hermanos, lo que representa, y nuestro Señor Jesús nos dio esa linda oportunidad para que lo podamos hacer.
Que el Señor pueda bendecirnos grandemente. Les deseo lo mejor, que terminemos esta gran solemnidad y que podamos aprender mucho de la palabra de Dios, porque todavía tenemos que recorrer mucho. El que habla también tiene que aprender mucho de la palabra de Dios. Y por eso mi consejo, hermanos, que ustedes tengan una Biblia, los jóvenes, los adolescentes, que, hermanos, ustedes puedan tener la Biblia para que puedan ustedes recorrerla. Cuando tengan que hablar con una autoridad, un gran personaje, entonces, hermanos, ustedes tengan un desplante donde ustedes puedan desarrollar por la palabra de Dios con seguridad. Entonces, hermanos, porque Cristo está en la palabra. Y si le preguntan, ¿y dónde están las pruebas? Entonces, hermanos, cada cosa ustedes tienen una respuesta para la palabra. Que el Señor les pueda decir grandemente, principalmente la lectura de su